Descubierto un increíble detalle en gemelos durante autopsia que revela risas de niños asombroso. La sala de autopsias del doctor Carlos Mendoza se sentía helada, tanto física como emocionalmente. La luz blanca y fría iluminaba el rostro sin vida de su hermano gemelo, Javier. La comunidad aún murmuraba sobre la súbita pérdida, y él, como médico forense, llevaba el peso de la tragedia en su pecho. En sus manos, el bisturí se sentía pesado, casi como una espada que representaba su deseo de encontrar respuestas y, al mismo tiempo, su miedo a lo que podría descubrir. La figura de Javier lo acechaba en cada rincón, en cada susurro que tenían los familiares y amigos al mencionar su nombre. Cuando Carlos realizó la incisión inicial y abrió el torso de su hermano, lo que encontró le detuvo el aliento. Dibujos brillantes estaban tatuados en la piel de Javier, ondulando en su antebrazo. Los trazos coloridos parecían haber sido hechos por manos infantiles. Al verlos, una ráfaga de recuerdos lo inundó. Visiones de su infancia, corriendo por las calles del pueblo, risas mezcladas con la fragancia del maíz recién cocido. Pero ese instante de conexión se torcía en confusión al pensar en su actual distanciamiento emocional. La ambición por ser el mejor médico lo había conducido a una soledad peligrosa. Sentía que todos lo miraban, las expectativas de una respuesta resonaban en su mente. La presión de la comunidad lo oprimía, y jamás pudo imaginar que su primera autopsia en mucho tiempo lo llevaría a un dilema tan profundo. Estos dibujos eran la última manifestación de la vida de su hermano, un legado de amor hacia los niños que nunca había tenido oportunidad de ver florecer. Carlos se preguntó si sería justo hacia su familia y hacia Javier buscar la verdad detrás de su muerte, o si eso significaría abrir heridas que aún no estaban listas para ser sanadas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Carlos se adentraba más en la historia de esos dibujos, descubrió que Javier había estado trabajando en una idea para conectar a los niños con sus sueños. Cada trazo simbolizaba esperanzas, risas y sueños, pero también se filtraba un sentimiento de impotencia por no haber estado presente en esos momentos. La lucha entre su deseo de alcanzar la grandeza en su profesión y la necesidad de honrar la memoria de su hermano lo devoraba. Cada vez que sus pensamientos danzaban alrededor de la idea de presentar los hallazgos a su familia, la angustia le cerraba la garganta. Los murmullos de la comunidad crecían, cuestionando su integridad como médico. La mancha en su reputación amenazaba con desmoronar los cimientos de su carrera. Carlos sintió que el mundo se cerraba a su alrededor, atrapado entre su deseo de luchar por la verdad y el miedo a perder todo lo que había trabajado arduamente por conseguir. A medida que ese dilema rasgaba su ser, el tiempo parecía congelarse. Justo cuando estaba al borde de sucumbir, una imagen apareció vívidamente. Los rostros de los niños que habían sonreído a través de los dibujos, estaban llenos de vida y amor. La presión lo arrastraba, como si un océano de desesperación se agolpara a su alrededor y se encontraba parado al borde del abismo. La falta de claridad y el deber hacia su hermano lo llevaban hacia un camino sombrío. ¿Podría reconciliar sus ambiciones personales con la necesidad de proteger el legado de Javier? Carlos se estremeció ante la posibilidad de perder el sentido de su propia existencia. Al sacrificar su esencia familiar para obtener reconocimiento. En el eco de su soledad, se convirtió en una figura atrapada entre dos mundos, uno donde se priorizaba la lógica y otro donde la esencia de la risa y los sueños lo habían marcado para siempre. La presión continuaba acumulándose en el corazón de Carlos, un estruendo que resonaba en su mente.
Aquel día sintió como si estuviera en un laberinto sin salida, donde cada camino conducía a un dilema más complejo. El descubrimiento de los dibujos no solo reavivó su conexión con Javier, sino que también planteó interrogantes inquietantes sobre su propia vida y carrera. Había dedicado años a ser el forense más respetado, pero en su interior sentía que había perdido la chispa que alguna vez lo impulsó a elegir ese camino. Los ecos del pasado lo perseguían, y la energía que había estado poniendo en su carrera ahora se tornaba en un intento desesperado por recuperar lo que había perdido. La ambición que había guiado sus pasos se confrontaba con el dolor de no haber estado presente para su hermano en los momentos cruciales. Un temblor le recorrió la columna cuando reflexionó sobre cómo su búsqueda de éxito había arrastrado consigo su relación con Javier. Pero al mismo tiempo, sabía que desafiar la narrativa que había construido alrededor de su vida también era una forma de rendir homenaje a su hermano. Decidió que necesitaba conocer la verdad, no solo sobre la muerte de Javier, sino sobre sí mismo. Buscó la manera de unir los trozos dispersos de su vida. Mientras revisaba el informe de la autopsia, se sintió atraído hacia esos dibujos multicolores. Eran estos un grito de ayuda, una súplica de su hermano por ser comprendido en sus aspiraciones. Cada trazo podría ser una lección, cada color un indicio de un sueño que había buscado cultivar en esos niños a los que Javier había querido tanto. Sin embargo, la presión de su entorno era sofocante. La comunidad parecía eliminar la compasión y sustituirla por el morbo. ¿Por qué no se ha presentado nada? ¿Qué es lo que realmente escondía? Las voces resonaban en su mente como un eco sin fin, y cada día pasó más horas investigando, intentando descubrir el porqué detrás de la inquietante muerte de su hermano. La verdad parecía siempre elusiva, pero él sintió que debía ser capaz de superar las barreras que lo mantenían alejado de su familia, algo que Javier siempre había querido. La incertidumbre de no saber qué hacer con sus hallazgos lo consumía. Un día, mientras trabajaba, un destello de idea lo iluminó: tenía que encontrar a aquellos niños que habían sido parte de la vida de Javier. Tal vez ellos pudieran darle respuestas, o al menos clarificar la conexión que existía entre los dibujos y el legado que su hermano había querido construir. Con un renovado sentido de propósito, Carlos empezó a organizar su enfoque. Comenzó a contactar a las escuelas de la zona, en busca de entrevistas, hablando con los maestros para entender cómo Javier había influido en esa parte de la comunidad. Cada pequeño paso era un avance hacia la redención, y cada testimonio que escuchaba le devolvía una porción de la paz que había estado buscando. Sin embargo, en cada historia había un hilo de tristeza: el vacío que Javier dejó no se llenaba fácilmente. Mientras Carlos se sumergía más en este nuevo camino, sintió un cambio en su perspectiva. La vida no era solo acerca de alcanzar metas personales, sino de encontrar un significado en las conexiones humanas. La nostalgia por su relación con Javier crecían junto con las esperanzas de traer a la luz la verdadera esencia de esos dibujos. Pero a medida que su investigación avanzaba, también comenzaba a percibir sombras de inseguridad. ¿Realmente quería enfrentar la verdad? Aunque la niebla de la duda nunca se despejaba del todo, sabía que el momento decisivo se acercaba rápidamente. Tendría que enfrentar no solo la cruda realidad de la vida y la muerte, sino también la confrontación con su propio yo, que había estado tan fuertemente centrado en la ambición. La decisión estaba a un paso de distancia, y mientras se preparaba para darla, un sentimiento frío de incertidumbre le invadió. ¿Qué pasaría si la verdad era más dolorosa de lo que imaginaba? ¿Qué caminos tomaría una vez que se develara? Sin descanso, Carlos partió hacia un nuevo encuentro que podría cambiarlo todo, mientras un destello de esperanza y temor se enredaban en su estómago. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y la curiosidad, mezclada con el temor, lo empujaba hacia un destino que podría redefinir su vida para siempre. Carlos se sentía cada vez más inquieto mientras se acercaba a su primera cita en la escuela primaria. Las voces de los niños aún resonaban en su mente,
pero no eran únicamente ecos felices, también llevaban consigo un profundo sentido de responsabilidad. Su ambición como forense había estado marcada por una búsqueda de la verdad, pero ahora se dio cuenta de que esa verdad era más ética de lo que había imaginado. Deshacerse de la coraza profesional que había construido a lo largo de los años parecía una tarea monumental, pero al mismo tiempo, liberadora. Al llegar a la escuela, fue recibido por la directora, una mujer de mirada cálida pero seria. Mientras la conducían hacia el pequeño salón donde se reunirían, Carlos desvió su atención hacia los dibujos en las paredes. Eran coloridos, puros, llenos de vida. Los niños habían expresado sus miedos y sueños de manera tangible, algo que él había olvidado herramientas en su propio trabajo. En su mente, la figura del hermano caía constantemente en un segundo plano, casi somnoliento, mientras su entorno intentaba atraerlo hacia una nueva perspectiva. «¿Tú eres el hermano de Javier?», preguntó la directora, cortando sus pensamientos. Carlos asintió, aunque una parte de él aún deseaba mantener su propia identidad. Él dejó una huella profunda aquí. Los niños lo adoraban. Su voz se quebró por un momento, y Carlos sintió que ese sería su verdadero reto, reconocer el efecto que su hermano había tenido en esas vidas, incluso cuando él no lo había visto. Comenzaron a platicar, y a medida que la directora compartía historias sobre la calidez y dedicación de Javier, Carlos sentía que las paredes de su corazón se desmoronaban. Luego, a través de un encuentro curioso, tuvo la oportunidad de hablar directamente con algunos de los niños. Eran tímidos al principio, pero cuando un par de ellos comenzaron a recordar anécdotas sobre su hermano, Carlos vio cómo sus rostros se iluminaban. Uno de ellos mencionó un libro que Javier había traído para que leyeran juntos, y Carlos se sintió apremiado a profundizar más. Mientras sacaba su teléfono para grabar las historias, un pequeño se adelantó y le preguntó: «¿Por qué tú estás triste, señor Carlos?». La pregunta lo atravesó como un rayo, y sintió que sus defensas estaban cediendo. Tenía que ser honesto, no solo con ellos, sino también consigo mismo. La autenticidad del niño resonaba en un lugar profundo de su ser. «Porque quiero entender mejor a mi hermano», dijo, sintiendo que cada palabra le liberaba un poco más de la carga que había llevado durante años. La conversación fluyó de tal manera que cada niño compartía sus propios dibujos, haciéndole desear conectar sus significados con los trazos de su hermano. En ese cruce, Carlos fue descubriendo sorpresas que desafiaban su percepción del sufrimiento, y encontró que cada rayo de risa en estos niños tenía su contraparte en los colores vibrantes de los dibujos que había visto. Eran no solo representaciones de la vida, sino tesoros de esperanza que su hermano había compartido. No podía evitar sentirse más ligero mientras se despedía de los niños. Había establecido conexiones vitales que no solo iluminaban su camino hacia la verdad sobre Javier, sino que también comenzaban a desdibujar las líneas entre su identidad como forense y su papel como hermano. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietante verdad comenzaba a gestarse. Cada trama que descubriese sobre Javier también podría cerrar la distancia que había creado entre su carrera y su familia. A medida que salía del colegio, su mente estaba más clara, pero un nuevo dilema surgía: ahora que había comenzado a arrojar luz sobre su hermano, ¿sería capaz de enfrentarse a sus propias sombras? La revelación esperada podría abrir viejos rencores que había enterrado. Con un peso renovado en su corazón, Carlos se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad iba más allá de la muerte de Javier, se estaba adentrando en sus propias inseguridades y dudas. Mientras caminaba, su teléfono vibró. Un mensaje de un contacto antiguo en el ámbito forense advirtiéndole sobre un desarrollo inquietante relacionado con la investigación de su hermano dejó a Carlos helado. ¿Qué revelaciones se avecinaban? ¿Estaba preparado para enfrentar las sombras que podían surgir de su pasado profesional? Tomó una respiración profunda, consciente de que sus decisiones en ese momento podrían darle un nuevo fondo a su vida o empujarlo nuevamente a la oscuridad. La verdad y su propia redención estaban más cerca de lo que pensaba.
Carlos apretó el teléfono con firmeza, sintiendo como el sudor comenzaba a formar una fina capa en sus palmas. Justo cuando pensaba que estaba acercándose a una mayor comprensión de sí mismo y a la verdad sobre su hermano, ese mensaje lo arrastró de nuevo a la sombría realidad de su trabajo. Fluctuaciones diarias de cuerpos y pruebas eran su rutina, pero ahora sentía un nuevo peso en su interior. La desesperación no era solo por el mensaje, sino por el abismo que sentía entre sus dos mundos, el forense y el hermano. Se apresuró a leer el contenido del mensaje, que leía como si se tratara de un oscuro presagio. Carlos, encontraron algo en la autopsia de Javier. Necesitamos discutirlo. Justo como había temido, sus sombras parecían estar tomando forma. Este descubrimiento podría cambiar todo. Ya no estaba seguro si debía confrontar su trabajo con la emoción que ahora brotaba en su ser después de la visita a la escuela. Todo parecía un juego de luces y sombras, y la claridad que había experimentado se desvanecía a medida que se enfrentaba a la posibilidad de un nuevo dolor. La curiosidad adormecía el rencor, mientras ambos batallaban por el control en su mente. Decidió dirigirse a la oficina forense, impulsado por la necesidad de entender qué habían encontrado. Dentro de la fría sala de autopsias, la luz artificial se reflejaba en las superficies metálicas. Ese espacio que había sido su refugio de la verdad empezó a sentirse como un lugar de interrogantes angustiosos. Al entrar, se encontró con un viejo colega, Simón, quien lo esperaba con un semblante grave. Simón le presentó un dossier con imágenes que mostraban los hallazgos de la autopsia. Carlos experimentó una sacudida emocional cuando vio las fotografías. Lo que era solo un cuerpo en el pasado tomaba vida por las conexiones que necesitaba hurgar. Las condiciones en las que fueron encontrados ciertos órganos revelaban indicios sorprendentes de un proceder que no había anticipado. Parece que Javier participó en algo grande en la escuela. Inscritos como gemelos en un proyecto exitoso inspiraron a los niños a expresarse artísticamente, dijo Simón, mientras sus ojos reflejaban la preocupación por la revelación. La idea de que, incluso después de su muerte, el legado de su hermano generara risas y colores en la vida de otros lo emocionó y angustió al mismo tiempo. ¿Qué significa esto para la investigación?, preguntó Carlos, intentando mantener la compostura. Aún no lo sabemos con certeza, pero parece que hay más en su muerte de lo que pensamos. Será vital que examine cada detalle de su participación en esta actividad, explicó Simón. Mientras Carlos observaba con atención cada página, un torrente de emociones lo golpeó de nuevo. Tenía que decidir si iba a dejar que su carrera dictara su vida o si iba a buscar la verdad detrás de lo que realmente había querido su hermano. La desconexión con su hermano se sentía cada vez más como un muro que debía derribar. El eco de las risas infantiles resonaba en su mente, recordándole que las decisiones que tomara ahora no solo afectarían su vida, sino que también impactarían el legado de Javier y su conexión con aquellos a quienes había encantado. La luz del descubrimiento iluminaba sombras que llevaban años enviándolo al vacío. Cuando el reloj marcó las horas de la cita, Carlos comprendió que cada segundo que perdía en la indecisión lo alejaba de conectar los puntos que realmente importaban. Podía seguir indagando en la muerte de su hermano, pero eso no lo liberaría. Un nuevo paso tenía que tomar, y sabía que tenía que ser valiente. Sin embargo, una pregunta persiste en su mente en voz baja pero insistente: ¿qué tal si lo que descubra no es la justicia que busca, sino una verdad que preferiría seguir ignorando? Mientras las luces de la oficina palpitaban, sintió que la tensión en su pecho se volvía insoportable. El camino para descubrir el legado de Javier apenas comenzaba, pero ya vislumbraba que podría arrastrarlo por un túnel del que quizás no pudiera escapar. Sin más preámbulos, Carlos se levantó con determinación y se dirigió a su oficina. La carrera hacia la verdad había comenzado, y por primera vez, estaba listo para enfrentarse a las sombras. ¿Sería capaz de salir intacto, o solo encontraría más dolor en el camino? El día se deslizó en una mecánica rutina,
pero la inquietud dentro de Carlos crecía como una sombra alargada. La oficina, que una vez fue su refugio, se sentía ahora como una trampa. El hallazgo sobre su hermano lo empujaba a una pelea interna. La combinación de su rol como forense y la rica vida de Javier se entrelazaba de maneras que nunca había imaginado, obligándolo a cuestionarse no solo su trabajo, sino su propia identidad. Mientras procesaba los informes de autopsia, la mente de Carlos se movía entre los recuerdos de su infancia y la cruda realidad que enfrentaba. La mirada de los niños ilusionados, la pasión por las artes y la expresión libre que su hermano había estimulado en ellos contrastaba de manera cruel con la frialdad de la autopsia. Había un hilo que conectaba esos dos mundos, y no podía ignorarlo. ¿Hasta qué punto Javier había dejado una huella significativa en sus vidas? Carlos necesitaba respuestas. Decidió iniciar una investigación más profunda sobre el proyecto Gemelos en el que Javier había estado involucrado. Contactó a algún padre de los niños que habían participado, convencido de que estas conversaciones podrían revelarle un lado del legado de su hermano que no conocía. Aquella tarde, su mente revoloteaba entre la responsabilidad profesional y la necesidad de entender el corazón de su hermano. Su primer contacto fue con Ana, la madre de uno de los niños. La voz de Ana, llena de energía, resonó a través del teléfono. Cuando comenzó a hablar del entusiasmo de su hijo por el proyecto y cómo Javier había hecho que cada niño se sintiera especial, Carlos sintió un roce de emociones. Era como un faro para ellos. Hablaba con tal pasión que a veces olvidábamos que era un maestro, relató Ana. A medida que la conversación avanzaba, Carlos se sintió más conectado con su hermano. Pudo visualizar a Javier entre risas infantiles, cultivando talentos que ni siquiera su hermano mayor había valorado. Sin embargo, mientras esas historias le llenaban el corazón, había una voz crítica en su interior que le susurraba que no podía dejarse llevar por la nostalgia. La búsqueda de la verdad quizás le ofreciera claridad, pero también podría abrir viejas heridas. Con cada historia que escuchaba, Carlos enfrentaba un dilema: ¿debería dejar que los recuerdos de Javier iluminaran su camino hacia adelante o permitir que la investigación lo sumergiera en un mar de incertidumbres? Al colgar, sintió que la línea entre el dolor y la sanación se desdibujaba aún más. Este viaje no solo estaba destinado a dar respuesta a las preguntas que planteaba la autopsia, sino también a reconfigurar su percepción de la vida y la muerte. La determinación emergió en su pecho y se convirtió en un fuego que lo impulsaba. Tenía que encontrar a Leonardo, uno de los jóvenes que más se había beneficiado del proyecto. Carlos se apresuró a organizar una reunión, su instinto le decía que este encuentro sería crucial. Podría revelarle más sobre los sueños e inspiraciones que Javier había impulsado, además de ofrecerle piezas que quizás desentrañaran el misterio de la muerte de su hermano. Mientras la noche caía, una sensación de urgencia lo invadía. Sabía que cada paso lo acercaba a una verdad que podría ser devastadora, pero también liberadora. El eco de un posible descubrimiento vibraba en su interior, poniéndolo al borde de un abismo de revelaciones que estaban a punto de poner en jaque su visión del mundo. Carlos no podía ignorar la creciente ansiedad, y la voz dentro de su cabeza le advirtió que las preguntas que estaba a punto de hacerle a Leonardo podrían cambiarlo para siempre. La incertidumbre de qué verdad podría enfrentar se convirtió en un pesado yugo. Mientras se preparaba para el encuentro, una sola pregunta resonaba con claridad en su mente: ¿estaba realmente listo para lo que podría descubrir? La respuesta se convirtió en un grito interno que resonaba con cada latido de su corazón, y Carlos supo que pronto enfrentaría la prueba más intensa de su vida, no solo la muerte de Javier, sino su propio renacer. El día de la reunión con Leonardo llegó como un torrente de nervios y expectativas. Carlos se encontraba en un café pequeño, con mesas de madera desgastada y paredes decoradas con imágenes de la comunidad local. Cada ruido, desde el tintinear de las tazas hasta las risas lejanas, parecía amplificar su ansiedad.
Allí estaba, esperando a un joven que podría ofrecerle respuestas sobre su hermano, un elemento crucial en la búsqueda de su verdad. El tiempo pasó y la inquietud creció en su pecho. Carlos pensó en los riesgos involucrados, tanto en términos emocionales como profesionales. Si las historias sobre Javier eran ciertas, y si el impacto que tuvo en los niños era tan profundo como los padres habían descrito, entonces las implicaciones eran inmensas. ¿Cómo podría reconciliar la figura amorosa y creativa de su hermano con la severidad de su propia vocación? Finalmente, Leonardo llegó. Era un joven con una energía contagiosa, su sonrisa iluminaba su rostro mientras se acercaba. Carlos lo saludó, y en ese momento supo que la conexión que tenía con este chico sería diferente a cualquier otra que había tenido antes. Mientras se sentaban, la conversación se movió rápidamente desde las presentaciones hasta las experiencias compartidas en el proyecto de Javier. Era un visionario, dijo Leonardo, mientras sus ojos brillaban al recordar. No solo enseñaba, inspiraba. Nos hacía sentir que podíamos tocar el cielo. Cada palabra que pronunciaba Leonardo resonaba en el alma de Carlos, como si fuese la voz de su hermano hablándole a través del tiempo. Sin embargo, en la trasluz de las risas infantiles y los sueños revitalizados, Carlos comenzó a notar las sombras de la realidad. Pero, ¿cuál fue su verdadero sueño? ¿Qué quería lograr? La pregunta brotó como un estallido. Leonardo se detuvo, como si entre las historias de alegría se hubiera frenado un susurro de dudas. Él soñaba con un mundo diferente, lleno de creatividad. Pero también hubo momentos oscuros, momentos que nunca entendimos. La atmósfera cambió, la luz del café parecía desvanecerse. Carlos Pras sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras de Leonardo empezaron a desvelar una complejidad que había estado oculta. Revelaciones sobre las luchas de Javier y sus propias inseguridades como educador. Carlos se dio cuenta de que había mucho más que simplemente inspirar risas, había luchas personales que el resto del mundo no conocía. ¿Cuánto de su hermano había estado sufriendo en silencio mientras daba alegría a los demás? A medida que la conversación avanzaba, Carlos se encontró lidiando con una angustia creciente. Necesitaba entender la fuente del dolor que su hermano pudo haber estado enfrentando. Escuchó a Leonardo describir el último proyecto que Javier había realizado, un intento desgastante por conseguir que todos sus estudiantes participaran, pero también se mencionó una sombra, un conflicto que se había gestado en el entorno escolar. Era un dilema moral, una lucha contra el sistema que le había costado su propia paz. Carlos comenzó a cuestionar su papel en la vida de Javier. Las decisiones que había tomado como forense comenzaron a ser un eco de las emociones reprimidas, un reflejo de lo que Javier había enfrentado. La autopsia no solo buscaba respuestas sobre su muerte, sino que también desenterraba la verdad sobre sus sueños y fracasos. La revelación de Leonardo giró su mundo. Mientras el joven hablaba emocionado sobre el legado positivo, Carlos fue envuelto por nuevas preguntas. ¿Podía la historia de su hermano establecer un puente entre sus propias ambiciones y las expectativas del dolor que llevaba consigo? La conexión era más profunda de lo que podía haber imaginado, y la línea entre su experiencia y la de Javier se hizo borrosa. Mientras la conversación se alejaba de la enseñanza hacia la lucha personal, una pregunta quedó atrapada en su mente. ¿Estaba su deseo de descubrir la verdad puramente hacia su hermano, o había una razón más profunda que lo guiaba hacia esta búsqueda? Al despedirse de Leonardo, su mente estaba llena de incertidumbre, pero también de determinación. La revelación de que su hermano había enfrentado batallas internas tan grandes como las de su propia vida le dio una perspectiva renovada. Mientras el joven se alejaba, una chispa de su infancia iluminó su corazón. Carlos se dio cuenta de que su evolución personal no solo dependía de conocer la verdad acerca de la muerte de Javier. Ahora sabía que tenía que enfrentarse a sus propios demonios. Decidido a seguir adelante, se preguntó si buscaría respuestas en cartas, diarios o en la red apreciativa de aquellos que habían estado más cercanos a su hermano.
La próxima fase de su búsqueda comenzaba, y estaba listo para abrir las puertas a un pasado que haría temblar los cimientos de su identidad. La nueva urgencia de su misión le hizo darse cuenta de que, por primera vez, estaba preparado no solo para redescubrir a su hermano, sino para enfrentarse a la verdad sobre sí mismo y su papel en este entramado de vida y muerte. Pero ¿qué revelaciones le esperaban en la siguiente etapa de esta peligrosa odisea emocional? Carlos caminó por las calles después de la reunión, un torbellino de emociones recorría su mente. Los ecos de las historias de Leonardo aún resonaban en su interior, creando un conflicto entre su deseo de conocer a fondo la vida de Javier y la necesidad de entender su propio camino. Cada paso parecía más firme, pero a la vez, la carga era más pesada. Empezó a concentrarse en su entorno, observando los detalles que antes pasaba por alto, la risa de un grupo de niños jugando, el aroma del pan recién hecho de una panadería cercana, y el murmullo de conversaciones en los cafés. Detrás de esa fachada de normalidad, Carlos sentía un abismo de preguntas sin respuestas. La revelación de las luchas de Javier le había abierto una herida profunda. Su hermano no solo había dejado un vacío, sino un legado en el que Carlos se sentía cada vez más interconectado, como si sus propias luchas personales se entrelazaran con las de Javier. Esta revelación lo motivó a profundizar en dos frentes, su investigación sobre la vida de su hermano y su propio crecimiento personal. Al llegar a su hogar, se sentó en su escritorio, lleno de determinación. Si Javier soñaba con un mundo diferente, tal vez yo pueda contribuir con mi propia perspectiva, pensó, mientras revisaba sus archivos. Su formación como forense lo había llevado a lidiar con realidades duras, pero a partir de ahora, quería explorar la humanidad que había detrás de los casos en los que había trabajado. Había una riqueza de historias individuales sumergidas en las estadísticas y en los informes clínicos que anhelaban ser contadas. Carlos comenzó a organizar una búsqueda sistemática. Quería encontrar cartas, diarios y cualquier material que pudiera ser revelador, pero también se dio cuenta de que el mismo proceso de conexión con otras personas, los amigos de su hermano y sus excompañeros de trabajo, sería esencial. Tal vez sus recuerdos lo ayudarían a reconstruir el relato de Javier y, en el camino, Carlos podría descubrir algo vital sobre sí mismo. Con su mente en movimiento, tomó su teléfono y, con un pulso firme, comenzó a hacer llamadas. Primero a un profesor de Javier, luego a algunos padres de exalumnos. Cada conversación lo llenaba de una mezcla de ansiedad y emoción, cada voz traía consigo un pedazo de memoria que podía ser clave. Sin embargo, también florecía un nuevo miedo, ¿y si aquellas historias resonaban con los ecos de sus propias inseguridades? Mientras la noche avanzaba, Carlos se sintió más vivo que nunca, pero también completamente vulnerable. Esto era más que una simple investigación, era una inmersión en la psique familiar, un escarbar en momentos de risas y dudas en donde su propia historia se superponía. Comprendía que cada persona que había estado cerca de Javier también había lidiado con dificultades, reflejando así el mismo temor a desvelar sus propias verdades. Finalmente, mientras revisaba notas y seguía con sus llamadas, se topó con un antiguo diario que había pertenecido a Javier. Las páginas amarillentas, llenas de garabatos apasionados y sueños inacabados, eran un testimonio tangible de su vida interior. El título del último capítulo llamó su atención, El último verano. Al leer las primeras líneas, sintió como su corazón latía con fuerza. Eran palabras rebosantes de esperanza, pero también cargadas de tristeza. Con cada renglón se sumergía más en la mente de su hermano, vislumbrando el dolor que había estado oculto tras la fachada de alegría. Pero la revelación más inquietante llegó al descubrir un fragmento donde Javier hablaba de su lucha con la presión del sistema educativo, de su deseo de crear un espacio seguro para los niños, pero también de la frustración que esto le causaba. Esa lucha reflejaba su propio dilema en el trabajo, era un punto de inflexión. La conexión era innegable. Carlos se dio cuenta de que lo que había comenzado como una búsqueda exterior, se estaba convirtiendo en una travesía interna esencial.
tenía que encontrar un equilibrio entre su trabajo como forense y la pasión que sentía por ayudar a otros, tal como lo había hecho Javier. Mientras se adentraba en las páginas del diario, una inquietante pregunta surgió a la superficie: ¿estaría preparado para aceptar las criptas de dolor y alegría que definirían ambos caminos? Con la mente colmando de revelaciones, Carlos sabía que el viaje apenas comenzaba, pero una nueva chispa de determinación surgió en su interior. Estoy listo, pensó. No solo debo entender a Javier, sino a mí mismo. Y así, su búsqueda se transformó en una misión por redescubrir sus propios sueños ensombrecidos. El reto era enorme, pero al mismo tiempo irresistible. Con el diario en la mano, un nuevo propósito se comenzó a gestar en su corazón, y con él, la presión de las verdades que ansiaba descubrir se intensificó. ¿Qué secretos lo esperaban en los siguientes capítulos de la historia de Javier? La verdad estaba allí, aguardando a que se desnudara, y Carlos estaba decidido a desentrañarla. Carlos continuó inmerso en el diario de Javier, las palabras resonando en su mente mientras las horas sucedían en un torbellino de pensamientos. La forma en que su hermano había manifestado sus frustraciones e inseguridades despertó en Carlos una compasión que aún no había explorado por completo. Sentía que cada página lo empujaba a profundizar más en su propia historia, en aquellas experiencias que había dejado de lado en su búsqueda profesional. Sincronizó su respiración con las frases desgastadas por el tiempo que encontraba, capturando la lucha interna de Javier. ¿Cuántas veces pasaré por alto mis propias pasiones por el deber de hacer bien mi trabajo?, pensó, mientras una ola de autocrítica lo envolvía. La presión de ser un buen forense había alineado su vida en una dirección, pero a costa de sus propios deseos. Decidió que era el momento de un cambio. Había llegado a un cruce de caminos donde la conexión con Javier parecía ser una cuestión de vida o muerte. Hacerle justicia a su hermano significaría también enfrentar sus propios miedos y anhelos. Priorizó la importancia de abrirse a sus propias emociones, de no dejar que la frialdad científica del forense lo definiera por completo. Se levantó con decisión y se dirigió a la habitación que había convertido en una especie de despacho improvisado. Quería investigar más sobre realidades ocultas y verdades emocionantes que normalmente pasarían desapercibidas en su mundo rutinario. Carlos se propuso hablar con más personas que habían estado cerca de Javier, pero no solo para conocerlo, sino para descubrirse a sí mismo a través de sus historias. Al día siguiente, telefonó a los amigos de la infancia de su hermano. En cada conversación, el tono nostálgico y emotivo de las memorias reveló matices del carácter de Javier que Carlos nunca había conocido. Un amigo en particular, Marcos, compartió un relato que desató una oleada de emoción en él. Habló de una tarde en la que Javier organizó una búsqueda del tesoro para un grupo de niños, una experiencia que afianzó su deseo por un mundo más amable y comprensivo. Mientras escuchaba, Carlos sintió que la imagen de su hermano cobraba vida. No era solo un idealista, era un agente de cambio, alguien que dejaba huellas de alegría y risa en el mundo que lo rodeaba. Esa acción, que a simple vista podía parecer trivial, era una pugna constante con el sistema que a menudo le robaba a los niños su infancia. El impacto de esa revelación fue profundo. Carlos se dio cuenta de que no podía continuar soportando la carga emocional en soledad, debía utilizar su profesión no solo como un medio de subsistencia, sino como plataforma para hacer eco de las historias que, como la de Javier y tantos otros, luchaban por salir a la luz. La idea de combinar su trabajo forense con su nuevo propósito comenzó a despertar una estrategia clara en su mente. Quería entrevistar a niños en riesgo y documentar sus historias, conectar sus luchas con las de Javier, y a través de ello, encontrar su propia voz en un mundo a menudo desprovisto de compasión. Era un desafío inconmensurable, pero su corazón latía con regocijo ante la promesa de un próximo capítulo en su vida. Al final de aquella jornada emocional, mientras anochecía, Carlos decidió escribir su propia historia. Un relato de desafío personal, de conectar las vivencias con las acciones, de abrigo en el dolor y en la alegría por igual.
Su cotidianidad estaba lista para ser transformada en algo más significativo. Mientras organizaba sus pensamientos, una última pregunta lo acechó: ¿estoy listo para compartir no solo la luz, sino también las sombras de mis experiencias? Su determinación creció, al mismo tiempo que la incertidumbre lo interpelaba. Sin embargo, dentro de esa duda había fuego, había una oportunidad de verdad. Ahora, con una historia que demandaba ser contada y sueños renovados que lo guiaban, Carlos sintió que el verdadero viaje no había hecho más que comenzar. ¿Cuáles serían las voces que lo acompañarían en esta travesía? Sabía que lo que venía a continuación traería consigo tanto desafíos como momentos reveladores. La búsqueda de su propio ser había tomado forma, pero quedaba aún un misterio por desentrañar: las historias de los niños que esperaban ser escuchadas. El día siguiente amaneció cargado de expectativas. Carlos se despertó sintiendo el peso de la responsabilidad en su pecho. No solo estaba emprendiendo un nuevo camino en su vida personal, sino que ahora ese camino implicaba la conexión con vidas jóvenes que, a menudo, eran opacadas por la adversidad. La idea de entrevistar a esos niños era a la vez emocionante y aterradora. Se organizó y se dirigió a su oficina. Al llegar, no pudo evitar repasar mentalmente las emociones que había experimentado en las últimas semanas. El llamado de Javier resonaba en su mente como un eco persistente, un recordatorio de su propia esencia. Sin embargo, el desafío que se avecinaba traía consigo una mezcla de valentía e inseguridad. ¿Podré ser el portador de esas historias y, a la vez, no perderme en el camino?, se preguntó. En su primer encuentro, Carlos se sentó frente a un grupo de niños en un centro comunitario. La sala era sencilla, decorada con dibujos infantiles, pero en el aire vibraba una energía inocente y esperanzadora. Los niños, al principio tímidos, comenzaron a abrirse mientras compartían sus experiencias de vida. A medida que sus palabras llenaban el espacio, Carlos sentía que se acercaba un momento de revelación. Aquellos relatos no eran solo historias de sufrimiento, sino de resiliencia, de risas espontáneas y sueños aplazados. Una niña, Valeria, habló sobre cómo había organizado una pequeña obra de teatro para sus compañeros de clase, con la intención de hacer reír a todos, incluso durante sus días más oscuros. Las risas son nuestra fuerza, dijo con una convicción que conmovió a Carlos. La emoción se apoderó de él en ese instante, floreciendo en un nuevo propósito: contar no solo la historia de Javier, sino también la de Valeria y de tantos otros. La mezcla de tristeza y alegría en la voz de la niña dejó claro que, a pesar de las dificultades, había belleza incluso en las situaciones más desalentadoras. Carlos sintió que el impacto de la infancia en la vida adulta resonaba con su propia lucha interna, su búsqueda de significado. Al salir del centro, Carlos tomó un momento para reflexionar. Se dio cuenta de que la compasión que una vez había visto como una debilidad podía ser su mayor fortaleza. En su mundo de datos fríos y análisis, había dejado escapar la esencia humana que cada historia traía consigo. Al nutrirse de estas experiencias, Carlos comenzaba a entender que su camino forense no solo era sobre resolver casos, sino sobre ser un puente para aquellos que no podían hablar por sí mismos. Con cada palabra que recopilaba, su determinación se fortalecía. Carlos se comprometió a estructurar sus relatos en un proyecto que diera voz a los olvidados, a aquellos que, como Javier, merecían ser recordados. Pero aquella noche, tras finalizar la documentación de sus encuentros, recibió un mensaje inesperado, un aviso de que se había desenterrado un archivo antiguo relacionado con la investigación de la muerte de Javier, un archivo que contenía misterios que podrían conectar las historias de los niños con la trágica realidad de su hermano. Un nuevo dilema llegó a su mente mientras la emoción lo invadía. ¿Debería seguir hurgando en el pasado o concentrarme en el futuro de estas vidas jóvenes? La tensión se intensificaba en su interior mientras consideraba las implicaciones de ese descubrimiento.
Carlos sabía que la siguiente decisión marcaría no solo el rumbo de su trabajo, sino también su conexión con Javier y su nueva misión. ¿Estaba dispuesto a enfrentar la oscuridad del pasado mientras iluminaba el futuro de otros? Con esta pregunta resonando en su conciencia, su camino se bifurcaba de nuevo, y cada elección podría llevarlo más cerca de la verdad que tanto anhelaba. Carlos se encontraba en un punto crucial de su vida, una encrucijada donde el pasado y el futuro convergían en un solo momento. Las historias de los niños resonaban en su corazón, llenándolo de un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, la misteriosa revelación sobre la muerte de Javier también lo llamaba a explorar un camino lleno de sombras. Decidió que debía enfrentar tanto su investigación sobre su hermano como la misión de dar voz a aquellos que lo necesitaban. La urgencia de conectar las historias que había comenzado a compilar lo impulsó a tomar la decisión de reunirse con su colega Simón. Sabía que compartir su descubrimiento sobre el archivo antiguo podría significar un cambio en la percepción de la muerte de Javier, pero también le ofrecía la posibilidad de comprender mejor el legado que su hermano había dejado. Cuando se encontraron, la tensión era palpable. Simón le ofreció detalles sobre el archivo, que contenía pruebas de una serie de actividades extraescolares que Javier había llevado a cabo y que salpicaban de nuevos colores su legado. Lo que encontré sugiere que Javier estaba intentando hacer una diferencia, explicó Simón, quizás algo salió mal, y eso podría estar relacionado con su muerte. La revelación caló hondo en Carlos. ¿Podría ser que la dedicación de su hermano a los niños hubiera generado conflictos con aquellos que no comprendían su visión? ¿Cómo podría haber estado tan ciego a la dualidad de su vida? El peso de la ambición siempre lo había alejado de la verdad, pero ahora, esa verdad podía ser el camino hacia la sanación, tanto para él como para las memorias de Javier. Mientras Simón hablaba, una claridad repentina iluminó la mente de Carlos. La necesidad de ser un forense respetado había enturbiado su capacidad de ser humano, de conectar con el dolor y la alegría de los demás. Decidió que debía equilibrar su vida profesional con su deseo de impactar las vidas de los niños que quedaban en el ecosistema que Javier había alimentado. Debo llevar esta historia a otros, dijo Carlos, su voz firme y decidida. No solo es mi camino hacia la comprensión de Javier, sino también cómo honrar su memoria, conectar a estos niños con su legado. La determinación se apoderó de su ser. A partir de ese momento, Carlos se comprometió a crear un proyecto que no solo documentara las risas y luchas de los niños, sino que también revelara el sacrificio que Javier había hecho para convertir sus sueños en realidades. Ese proyecto sería un homenaje a su hermano, un reflejo de lo que realmente significaba ser un educador y un soñador. Los días siguientes fueron intensos. Carlos se dedicó a organizar entrevistas y a comunicar sus hallazgos a los padres y educadores sobre la importancia del legado de Javier, creando conciencia sobre el impacto de la educación emocional en los niños. La respuesta fue abrumadora. Los padres comenzaron a participar, compartiendo sus propias historias y recuerdos sobre cómo Javier había tocado las vidas de sus hijos. Mientras tanto, la noticia sobre el archivo antiguo y su relación con la muerte de su hermano comenzó a ganar atención en la comunidad. Carlos, aunque todavía lidiaba con su vulnerabilidad, se dio cuenta de que dar voz a estas historias liberaba tanto a él como a los que lo rodeaban. Había una belleza palpable en el dolor que se transformaba en sanación. Un día, mientras revisaba algunos de los relatos, una carta llegó a sus manos, un testimonio escrito por un grupo de alumnos que Javier había inspirado. Le hicieron saber cuánto había significado su aliento en sus vidas frente a las adversidades. Al leerla, lágrimas de emoción se deslizaron por sus mejillas. Carlos comprendía que, aunque la pérdida de su hermano había devastado su vida, el legado que dejó intacto era el faro que podría guiarlo hacia la verdad. La culminación de su esfuerzo se materializó en un evento donde se compartieron historias de los niños junto con los hallazgos significativos sobre la vida de Javier. Carlos sintió que este acto no solo iluminaba la memoria de su hermano, sino que también llenaba un vacío en su propio corazón.
Esa conexión era el puente necesario para sanar las fracturas familiares y profesionales que había acumulado. Al final del evento, cuando los aplausos resonaron y los rostros de los niños sonrieron radiantes, Carlos experimentó un sentido de realización que nunca había sentido. Había aceptado su papel no solo como forense, sino como narrador de historias, y había comenzado a examinar su propia vida con el mismo amor y compasión que Javier había ofrecido. Con un nuevo sentido de confianza, Carlos decidió continuar su trabajo narrando relatos que unieran la ciencia y la empatía, explorando caminos donde el dolor se transformara en propósito. La búsqueda de la verdad sobre su hermano no había terminado, por el contrario, había dado pie a una nueva narrativa que lo involucraba a él, desatando todo un legado familiar. La reflexión final llegó al corazón de Carlos. El éxito no solo residía en la búsqueda de la verdad sobre Javier, sino en la manera en que lograba conectar con su propia humanidad. Así, con la certeza de que la vida podía ser un mosaico de risas, luchas y amor, Carlos se sintió completo, preparado para seguir adelante y, eventualmente, contribuir al cambio que su hermano quería ver en el mundo. Ahora que había descubierto la importancia de la conexión emocional, supo que su misión apenas comenzaba. El siguiente paso sería cruzar límites, ampliar aún más su trabajo hacia el futuro, pero lo haría siempre a la luz de las enseñanzas de Javier. La transformación estaba completa, y el cambio había sido real, auténtico. En cada niño podía ver una parte de sí mismo reflejada, y en cada risa, la esperanza de un futuro distinto. Carlos no era solo el hermano de Javier, ahora era un defensor de aquellos que, como él, buscaban encontrar su voz en medio del caos. El viaje continuaría, fuerte y sin temor, porque por primera vez, Carlos no solo había encontrado a su hermano, sino que se había encontrado a sí mismo. Ahora estaba listo para abrazar la vida con todas sus complejidades, y para ser el faro que tanto había deseado ver. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Únanse a nosotros y sigamos construyendo estas historias de superación personal juntos.